19. Agente especial Roger Liu. Lola dio unas instrucciones aceleradas a los paramédicos sobre el jefe de policía y su ayudante. Enseñó la identificación y me indicó por señas que hiciese lo mismo. El ruido persistía en mis oídos, imponiéndose las voces de todo el mundo. La mujer de la bata que empujaba el carrito de la compra y había recuperado mi teléfono echó a andar hacia el otro extremo del centro comercial y se inclinó sobre un cubo de la basura, ajena a las sirenas y los gritos y el fuego y el humo que la rodeaban. Qué maravilla no existir en esta dimensión, pensé. Lola guió mis pasos en falso, como si fuese un borracho al que hubiera rematado el último trago de la noche, hacia la F-150 de la Vikinga. Mientras Lola metía primera, segunda, tercera y cuarta, vi que asomaba la nariz por la ventanilla del conductor, como para orientarse por el olfato. Por extraño que pudiera parecer, ver así a Lola dio lugar a un vasto vacío, una ausencia de sonido prácticamente absoluta que sustituyó el pitido de mis oídos. No me dejé llevar por el pánico. Permití que me invadiese el alivio y al hacerlo, fui consciente de que mi vista se había vuelto a agudizar. Era más aguda incluso que antes. He mencionado que a principios de mi carrera me entrenaron para ser tirador de élite. He mencionado que tengo una agudeza visual superior al 100%. Lola y yo juntos éramos un auténtico superhéroe de la vista y el olfato. Probablemente por eso nos emparejara la agencia. De manera que sin la distracción que suponía el sonido, podría haber visto Texas si no hubiera de por medio colinas y edificios. Lola encorvó la espalda y arrugó la nariz como si la fastidiara enormemente estar viva. Yo intenté centrarme en cualquier cosa que no fuera el silencio, leyendo los letreros de los establecimientos y restaurantes solitarios por los que íbamos pasando en línea recta por la carretera recta. Nos acompañaba una lluvia molesta, fría, de esa que no se decide a parar o caer. Una lluvia melancólica. Aunque era mediodía, la oscuridad del cielo recordaba la noche. Un buzón con una bocaza como la de un róbalo me trajo a la memoria el barrio de mi niñez, pero como de costumbre, todos los casos en los que trabajaba me traían a la memoria la infancia. Dada mi posible hipertimesia, que por lo general controlaba bastante bien, a diferencia de otros que padecían de verdadera hipertimesia, mi memoria excepcional se hizo con el mando, y volví a ser esclavo de escenas que odiaba recordar. La repetición de un día en particular invadió mis pensamientos, una espiral cíclica en la que caía a menudo en mi vida. Está bien, descubramos el pastel. Creo que les voy a contar un secretillo que les he ocultado hasta ahora. Ya les dije antes que decidí entrar en el FBI para complacer a mis padres, o mantener a mi novia de la facultad devenida en prometida, pero cuando dieron comienzo estas memorias duales no nos conocíamos bien. Cuando cumplí 13 años, mi padre consiguió un empleo de planificador de centrales eléctricas para un gran grupo constructor en Chicago. Cambiamos los lujos de Buffalo por un chalet de ladrillo en un barrio residencial a unos 20 minutos al oeste del centro de Chicago llamado Riverside. Riverside está lleno de obras maestras de Frank Lloyd Wright, pájaros apacibles y árboles imponentes, calles tranquilas y una heladería adictiva llamada Grumpy's. Riverside es obra del mismo caballero que diseñó Central Park, Frederick Law Olmsted. Olmsted soñaba con crear un lugar donde desde cada casa se pudiera ver un parque. Por tanto, las calles de Riverside son nudos entrelazados circulares, interrumpidos por cuñas de pequeños cuadros de césped y parques a gran escala, como Turtle Park, donde se puede ver una tortuga de cemento pintada de verde.
Cuando era pequeño, debido a su diseño, los agentes inmobiliarios afirmaban que en Riverside no había mucha delincuencia. El laberinto de calles hacía que los atracadores no lo tuvieran muy fácil a la hora de huir. Si uno delinquía en Riverside, más le valía conocer la configuración del terreno, las vueltas de esas calles con forma de pretzel y los engañosos y sinuosos parques. Más le valía ser de allí. Turtle Park estaba en medio de todo, rodeado de calles y más calles nudosas, como el centro de una corona hecha con ramas de parra. Fue allí donde algo muy significativo puso de manifiesto mi don, mi buena vista. Cuando digo significativo, me refiero a un suceso tan importante que da un giro a tu vida. Se apodera de las emociones y los miedos arraigados, los coge y los saca fuera, engendrando otros miedos que jamás creíste posible, que después pasan a ser como una corriente submarina continua, la sintonía de cada minuto que uno pasa despierto. Este suceso en concreto también instiló la idea que le sobrevino a continuación, el deseo de que entrara la policía. Durante el resto de mi infancia, la adolescencia y la universidad, sin embargo, me defendí enterrando ese día a base de escribir comedias, crear tiras cómicas y actuar en obras de teatro. Así y todo, al término de mi último año en la facultad, el sacerdote jesuita de Saint John's, con el que jugaba al ajedrez, me convenció de que hiciera frente a mis temores. Siguiendo a su divino consejo a rajatabla, hice la cosa más drástica posible. Pasé a formar parte precisamente de la sección cuyo recuerdo me perseguía desde hacía tiempo: secuestros. Allí estábamos nosotros, mi madre, mi padre, mi hermano de 8 años Rizzy, al que nunca llamábamos Rizzy, lo llamábamos Mosi, y yo, que tenía 13 años. Era un día de julio despejado, de un azul vivo, sin viento y caluroso, así que mis padres nos llevaron del chalet a Grumpy's a comer un helado. Un paseo de unas 8 manzanas. Cuando volvíamos a casa, hicimos una parada a medio camino en Turtle Park. Mosi y yo ya nos habíamos recorrido el barrio en bici y corriendo 20 veces, a veces con la canguro de día. Con mi fastidiosa memoria autobiográfica, había conceptualizado mentalmente cada centímetro cuadrado en maquetas tridimensionales. Sabía que la mansión de Frank Lloyd, la que se alza en una esquina de Turtle Park y parece una nave espacial rectangular, se hallaba a unos 800 metros de nuestra casa. Sabía que la piedra del tamaño de un balón de baloncesto que había junto al camino de acceso tenía 10 marcas en la parte superior. Sabía que 5 viviendas de estilo victoriano, 3 mansiones de piedra, 2 casoplones de nueva construcción, una vivienda al estilo de las de Cape Cod, una con mansarda y un rancho destartalado rodeaban Turtle Park. La distancia que había entre casa y casa permitía que Mosi y yo echáramos carreras, todas las cuales podría haber ganado fácilmente, pero perdía de cuando en cuando para proporcionar a mi hermano pequeño, 4 ojos con gafotas, bajito, un mínimo de amor propio. Quería a Mosi. Qué poquito pesaba. Mi madre lo llamaba Bobito. Hacía reír a todo el mundo. Todo el mundo decía que acabaría siendo humorista. Yo nunca sería como Mosi, y él nunca sería como yo. Pero cómo intenté imitar sus primeros años. Resucitar para todos nosotros al niño dulce y risueño que fue en su día. Hacía tanto tiempo. Teníamos nuestro helado, que ahora goteaba por el cucurucho y se escurría por la muñeca, y nos instalamos como una familia de patos graznadores a la orilla de un lago. Solo que nuestro lago era la tortuga de cemento de Turtle Park. Tras tirar a una papelera lo que quedaba del reblandecido barquillo, Mosi propuso: «Vamos a jugar al escondite. Tú te la quedas, papá». Y echó a correr. Y yo eché a correr.
y a nuestra madre le costó mantener el equilibrio cuando se levantó para sumarse a la diversión. Mi padre tiró su cucurucho a sí mismo a la papelera y repuso: «Muy bien», y cruzó los brazos y se tapó con ellos los ojos. Entre Turtle Park y otro parque grande que incluía un campo de béisbol, una carretera con forma de U establecía una línea divisoria festoneada de pinos y robles. Mossie cruzó como un rayo la carretera en U y llegó al extremo del segundo parque, mientras que yo me quedé en el primero y me subí a un árbol para ocultarme entre la exuberante fronda. Veía perfectamente a Mossie, que se metió en una mata a unos 200 metros. En paralelo al segundo parque serpenteaba otra carretera, un estrecho lazo negro que contrastaba con el verde del herboso campo. Mossie se escondió a poco más de medio metro de esa carretera, con lo cual resultaba visible a los conductores, pero invisible a un padre que contaba con los ojos cerrados, y a una madre que estaba oculta en unos columpios bajo un tobogán y miraba hacia el otro lado. Y aunque hubiesen estado mirando hacia Mossie, dudo que la vista les hubiera llegado tan lejos. Sin embargo, ese no era mi caso. Por aquel entonces no tenía conciencia de ser distinto. Pensaba que veía lo que veían los demás. Un Datsun marrón que estaba aparcado a unos 10 metros de mi hermano empezó a bajar despacio por el borde del parque hacia el escondite de Mossie. La matrícula, que yo veía perfectamente, me resultó fuera de lugar de inmediato, pero familiar en el acto. Idaho, XXY, 56790. El oculista al que llamaron a testificar en el juicio para que corroborara mi declaración dijo que la mayoría de la gente puede ver lo que pone en una matrícula, a una distancia de entre 3 y 4 coches. Y si bien el árbol al que me había encaramado se hallaba a unos 40 coches de distancia, mi agudeza visual era mejor que la mejor de la que se tiene en constancia y prácticamente imposible de medir. El dato sirvió para que los abogados de la defensa refutaran mi testimonio, alegando que era imposible que hubiera visto la matrícula desde tan lejos. Es evidente que ha sido aleccionado, adujeron. También protestaron cuando dije lo que había visto decir al conductor del Datsun. Cuando el coche llegó hasta donde estaba Mossie, las puertas del conductor y de uno de los pasajeros se abrieron. 2 hombres vestidos de chandal, uno rojo y otro negro, se bajaron. El conductor permaneció junto a la puerta abierta para ver si había alguien mirando. No había nadie, a excepción de mí mismo, invisible en el árbol. El otro, el del chandal negro, se acercó a Mossie, lo sacó del arbusto y echó a correr con él debajo del brazo, tapándole con fuerza la boca. Lo metió en el asiento de atrás del Datsun y se subió a su lado, sin quitarle la mano para que no gritara. El conductor dijo: «Le leí los labios». Medianoche, y salieron disparados. Me bajé del árbol de un salto, aterrizando sobre los 2 pies, las rodillas doblándose bajo mi peso. Eché a correr como pude a toda velocidad, gritando a mis padres, que estaban a mis espaldas, ajenos a lo que había sucedido: «Mossie, se han llevado a Mossie, se han llevado a Mossie, se han llevado a Mossie». Sin esperar a que me alcanzaran o me entendiesen, seguí corriendo y seguí chillando: «Se han llevado a Mossie, se han llevado a Mossie». No tenía tiempo para pararme a explicar que había visto antes el Datsun en el que lo habían metido, que sabía cuántas ventanas y puertas tenía la casa delante de la que solía estar aparcado, de manera tan inofensiva. Estoy casi seguro de que no respiré durante las 4 manzanas que me separaban de nuestra casa. Abrí de golpe la puerta lateral, utilizando la llave que mis padres tenían escondida debajo del felpudo. Bajé en picado la escalera que llevaba al sótano. Cogí mi pistola de aire comprimido y una caja de balines. Salí volando fuera y tiré el arma y la munición al otro lado de la valla del patio del colegio que había junto a nuestra casa. Y a continuación salté yo.
Oí que mis padres, a una manzana, me llamaban, pero no llegaron a verme saltar la valla, y yo no me detuve un solo segundo para dejar que me dieran alcance. Di la vuelta al colegio, crucé el patio y bajé, y dejé varias calles sinuosas, bordeadas de árboles hasta llegar a las afueras, donde en lugar de los chalés acomodados, la nave espacial de Lloyd Wright y las casas victorianas del centro, se alzaban casas de 2 plantas y pequeños ranchos. Nuestra niñera nos había llevado de paseo a ese sitio 3 veces, porque su novio vivía en esa zona en particular. Me topé con un callejón sin salida de 3 casas de 2 plantas dispuestas en semicírculo en torno a una medialuna de hierba central, que los vehículos rodeaban y los niños recorrían con sus cochecitos de juguete trazando un círculo perfecto. El garaje donde vivía el novio de la niñera se hallaba 2 calles más allá, y para llegar hasta allí dejaría de ver la casa que necesitaba vigilar. Dado lo sinuoso de las calles y las copas de los robles y los sicomoros, que se unían formando un entramado impenetrable. Curiosamente, en la distancia que había que salvar hasta llegar al callejón sin salida, no había nada, ni casas con una línea clara de tiro hasta el objetivo, ni casas en o al final de la recta que desembocaba allí. Y un solar vacío con una construcción abandonada me separaba más aún del lugar al que quería llegar para pedir ayuda. El sitio hacia el que me había dirigido era un lugar extraño, apartado, muy diferente de la aglomeración de viviendas del resto del barrio. Las 3 casas del callejón sin salida constituían un trío arquitectónico, a todas luces construido por el mismo promotor. Una casa, un dúplex blanco, parecía desierta, a juzgar por los periódicos que se acumulaban. Otra, blanca con el tejado marrón, anunciaba a voz en grito que se hallaba desocupada, pues se veían perfectamente el salón vacío, dada la falta de cortinas y el césped sin cortar. El precinto amarillo que rodeaba la ausente escalera confirmaba más si cabe el abandono de la propiedad. La tercera vivienda, la de la izquierda, pintada de azulón descarrillado con las contraventanas blancas, daba la impresión de no estar habitada, a excepción del Datsun marrón de la entrada. Exactamente donde lo había visto durante uno de nuestros paseos. La misma matrícula, Idaho, XXY 56790. La puerta con mosquitera de la azulona vivienda de 2 plantas se cerraba despacio. Segundos antes había sido abierta y franqueada. Estadísticamente hablando, a casi todas las víctimas de un secuestro se las oculta o su cadáver aparece a escasos kilómetros de donde la raptaron. Un dilema. Por una parte, no podía entrar en la casa, por miedo de que los 2 hombres adultos me placaran y me cogieran también a mí. Además, me preocupaba que pudiera haber más hombres dentro. Por otra parte, no me atreví a apartar los ojos de la casa, no fueran a decidir huir con mi querido Mosse. Albergaba la pobre esperanza de que la referencia a medianoche significase que tenían pensado marcharse a medianoche, momento ese en el que yo estaría listo para tenderles una emboscada. Tenía una alternativa. Tendría que esperar escondido en el sicomoro que crecía frente a la casa, apuntar con mi arma las salidas lateral y frontal, y abrir fuego en cuanto llegara la medianoche y ellos se fueran a marchar. Solo era mediodía. Solo Dios sabe lo que tendría que soportar Mosse dentro. Ese día en el árbol. Si al leer esto le están dando vueltas a la cabeza, le están gritando a la página que hay otra forma de salir de este lío, una solución más sencilla y obvia, me alegro por ustedes. Yo tenía 13 años. No sabía tanto como ustedes de la vida. Subí por el tronco deprisa, la pistola colgando a la espalda, los balines en el bolsillo. A unos 3 metros una rama recta, perfecta, una rama que Dios tenía prevista para afianzar un columpio.
Me permitió levantar una pierna y luego la otra. Me senté en la bendita, gruesa rama y me apoyé de lado en el tronco, sujetándome a otra rama más pequeña, torcida, de arriba para mantener el equilibrio. Y esperé, y esperé. De vez en cuando tenía que mover el trasero, izquierda, derecha, para que la sangre volviera a la hormigueante carne. Después los pies, las piernas, los brazos y las manos. La misma operación. Ese día la mayor lucha que libré consistió en mantener despiertos mis músculos en tan reducido espacio. Como francotirador principiante, pero que aprendía deprisa, sin embargo, averigüé cómo aumentar el flujo de sangre con la más sencilla de las maniobras, y practiqué la puntería y el tiro sin tener que estabilizarme. Cuando anocheció, me gradué en tirador experto en un árbol. También me convertí en ornitólogo, un observador docto de las idas y venidas de una madre cardenal que daba de comer a sus polluelos, en un nido situado a 1,5 metros de mí, en una rama cubierta de hojas. En un momento determinado, sentí celos de su pequeña familia a salvo, que comía lombrices y gorjeaba de manera jactanciosa, gritando a los 4 vientos lo libre del mal que se sentía. Cómodos y calentitos en su pequeño, pequeñísimo hogar, fabricado con ramitas. Asomaban la cabeza de bola de chicle y se movían arriba y abajo, al parecer instándome a reír con ellos. Es posible que los apuntara con mi arma, enfadado con su felicidad, pero me lo pensé 2 veces antes de cometer semejante sinsentido, y concentré mi odio en el hombre del chandal negro y en el del chandal rojo. Alrededor de la hora de cenar, vi señales de actividad en el piso del novio de mi niñera. Mis padres llegaron y, armando un buen alboroto en medio de muchos abrazos y llanto, se reunieron con mi niñera y su novio, y todos ellos encendieron velas y cogieron linternas. No logré oír nada de lo que dijeron, tan solo puertas que se cerraban y se abrían, así que no grité pidiendo ayuda, y no estaba dispuesto a dejar a Mossi ni un solo instante. Por si acaso, y si cogían el coche y se iban, y si se marchan y no los volvemos a ver. Tenía que seguir donde estaba, pensé. Ahora, con la distancia que proporciona el tiempo y con mayor sentido común, sé que podría haber hecho 1,000,000 de cosas. No pasa un solo día que no me regañe por lo mal que resolví el problema ese día. Algún tiempo después de la cena, un enorme coche verde metalizado dio la vuelta al círculo. El conductor, un anciano, giraba el volante despacio, cantando abiertamente una canción para sí y completamente ajeno al muchacho que estaba encaramado al árbol encima de él. Una ardilla se acercó demasiado hasta que le espanté para que se fuera. La oscuridad aumentó y se encendieron las farolas. En el callejón sin salida había una farola a la derecha, que daba una luz como de vieja calle londinense, tiempo atrás cuando las velas regían el mundo. La luna era un paréntesis inútil. La luz que arrojaba apenas servía para que uno pudiera atarse los zapatos. Las piernas se me habían dormido por 10ª vez, y empecé a sacudirlas con cuidado, agarrándome bien a la rama de encima. Me había resignado a no sentir el trasero hacía horas. En torno a las 10, vislumbré a Chandal Negro y Chandal Rojo a través de las cortinas medio echadas de la ventana del salón que espiaba. Chandal Negro atravesó el salón y salió a un pasillo contiguo, y Chandal Rojo fue detrás. Llevaba una mochila. Fueron de un lado a otro los dos, de un lado a otro con bolsas y papeles y cosas. Estaban recogiendo y preparándose. Busqué y busqué a Mossi, pero no lo vi. Con las luces de la casa encendidas, todo lo que había dentro y alrededor resultaba visible, como una estrella solitaria en un cielo negro. El contraste hacía que ver a los objetivos resultara sencillo. Aunque estuve esperando nada menos que 12 horas, vigilando y sin perder de vista la espantosa casa azul,
Me tensé del susto cuando la puerta lateral finalmente se abrió y salió Chandal Negro, con una mochila colgando de cualquier manera del hombro izquierdo y una bolsa de viaje en la mano derecha. Examinó el perímetro del jardín delantero en busca de algún enemigo escondido tras las matas. Mi reloj digital de G.I. Joe marcaba las 00:02. Acto seguido, me tapé la boca para no gritar con lo que vino a continuación. Mossy, andando torpemente y demasiado sumiso, pues caminaba tranquilamente detrás de Chandal Negro, salió por la puerta lateral. Chandal Rojo empujando para que se diera prisa. Los hombros caídos de mi hermano me dijeron que lo habían drogado a base de bien. Los tres iban en fila india hacia el Datsun. De cara al mundo parecían hermanos refugiados, una familia extraña, disfuncional, que se disponía a cruzar la frontera al amparo de la noche. Levanté el arma, apunté al ojo derecho a Chandal Negro y disparé. Di en el blanco. Le di de lleno. Cayó de rodillas en el camino, pegando alaridos. Chandal Rojo cogió a Mossy como para usarlo de escudo humano, pero mi hermano era tan bajito que el torso y la cabeza del conductor, aunque gacha, quedaban bien a la vista. Disparé de nuevo, esta vez al ojo izquierdo de Chandal Rojo. Di en el blanco, también le di de lleno. Mossy, Mossy, corre, ven conmigo, corre, Mossy. Chillé mientras bajaba del árbol. La segunda vez que saltaba de un árbol ese día. Esta vez mis dormidas piernas me fallaron y al aterrizar el arma se me soltó. Pero la adrenalina, qué gran amiga. Luchando contra el instinto de sucumbir a la debilitante quemazón que se sentía en las piernas, me puse de pie, tambaleándome. Cogí el arma y apunté nuevamente a los hombres que aullaban ante la casa. Mossy, Mossy, corre. Pero daba la impresión de que Mossy estaba demasiado drogado y disperso. Avanzó vacilante, como si me viera, siguió titubeando. Estaba a menos de medio metro de Chandal Negro y Chandal Rojo. Tenía que acercarme. Echando a andar como un soldado resuelto y sanguinario que se aproximara a un enemigo desarmado, amartillé el arma y con ella en ristre no hice advertencia alguna. Volví a disparar dando a un brazo aquí y a una pierna allá, a cualquier parte, vulnerable a mis disparos. Ellos se retorcieron de dolor bajo mi poder. Uno de ellos se volvió hacia mí de lado, de manera que apunté a la oreja y le metí un balín por el oído. Estoy seguro de que ese disparo le dolió más incluso que el del ojo. O quizá no, pero ¿a quién le importa? Mossy, ven conmigo ahora. Chillé. A mis espaldas, por fin alguien se dio cuenta de que algo iba mal. ¿Qué demonios pasa ahí?, gritó una mujer detrás de mí. Llame a la policía, pedí. Más adelante me enteré de que había salido a pasear a su caniche y a su collie. Los dos hombres se dirigieron deprisa al Datsun cojeando, y sin tan siquiera cerrar las puertas antes de recoger sus cosas, salieron del camino. Salieron del callejón sin salida y salieron de la ciudad. La policía acogió a los dos idiotas en un fallido tiroteo en un McDonald's, en la ciudad cercana de Cicero. Mossy se cayó en la hierba y yo corrí con él y lo abracé. No sabía lo que estaba pasando. Esa noche, afortunadamente esa noche, Mossy durmió ajeno a todo, gracias a las pastillas que le dieron los médicos. Mi hermano no ha hablado nunca del día que pasó con esos cerdos asquerosos. Jamás ha contado lo que pasó en esa casa. Pero Mossy no volvió a ponerse la graciosa capa roja. No volvió a cantar una canción graciosa. Estoy seguro de que no lo he visto sonreír en todos estos años. Después de su segundo intento de suicidio y de su tercer fracaso matrimonial, Mossy se fue a vivir con mis padres,
y se negó a volver a poner un pie en su sótano. En ningún sótano. En una ocasión me llevé a Mossy de viaje a Montana para pescar con mosca, con la esperanza de extraerle el veneno que le corría por las venas. Lo único que hizo fue pescar. Y una noche oí que lloraba en su tienda. No quería que se sintiera violento, así que me quedé fuera sin poder hacer nada, dando vueltas alrededor del fuego que habíamos encendido, mirando las llamas como lo suelo hacer, mordiéndome las uñas de los pulgares, sin saber qué medidas tomar. Recé para que la cremallera bajara y él saliera en mi busca y me hablara. Quería entrar a toda costa en esa tienda de campaña y abrazarlo, hacer que olvidara los malos recuerdos, pero no salió. A día de hoy, aún se me parte el corazón cuando Mossy entra en un cuarto en zapatillas. Tras él una inmensidad que le chupa cualquier energía que pudiera tener. Sus ojeras, sus párpados caídos, son las señales de las noches que se pasa en vela. Así que caso a esos don nadie deplorables, despreciables, esos pedazos de carne vacíos que no merecen nada, esos demonios que se llevan a niños y merecen menos de lo que le daríamos a una rata rabiosa. Mis padres se fijaron su siguiente objetivo, una esperanza implacable de que a sus hijos no se los volviera a llevar nadie. Una responsabilidad que depositaron en mí. Me llevaron a rastras al campo de tiro. Insistieron en que me dedicara al tiro con arco. En sueños me susurraban que me preparara para entrar en la policía. Yo debía cumplir su deseo. Era su forma de enfrentarse al horror. El don de mi vista había sido desvelado, y me convertí en la persona con más récords regionales en blancos hechos con tiro con arco, y en partir en dos la primera flecha con una segunda. Pero bueno, ¿qué más da? Lo que quiero decir es que puedo efectuar cualquier disparo, cualquier puñetero disparo. En un primer momento los del FBI intentaron imponerme el programa de francotiradores, pero yo insistí en secuestros. O bien se ablandaron ante mi perseverancia, o se pusieron de acuerdo para no darse cuenta voluntariamente de que los test psicológicos advertían de lo contrario. Al final me asignaron a Lola de compañera, o problema, según se mire. Yo, sin duda, dije problema cuando la conocí, pero poco después vi en ella a una compañera en todos los sentidos. De manera que mientras Lola y yo atravesamos el centro de llano estado de Indiana, en una F-150 prestada, y mientras mi vista se agudizaba y mi oído se apagaba, puse la mira en disparar a alguien ese día. Todo el que se llevaba a un niño y se mofaba de mí, también se llevaba a Mossy, asustaba a Mossy, le arrebataba su humor una y otra vez. Y a mi modo de ver, todos y cada uno de ellos debían sufrir un dolor terrible y una humillación insoportable. Giramos allí donde la propietaria de la pick-up que llevábamos nos había dicho que girásemos. Los neumáticos, aptos para todas las estaciones, despedían piedrecitas en una pista de tierra que tenía unas partes asfaltadas y otras no. Manzanos sin podar, nudosos y dentados debido a la edad, bordeaban el camino, y a lo lejos se extendía el campo de vacas más grande que había visto en mi vida. Qué pintoresca, pensé, que sería la llegada del otoño para los alumnos en los días de gloria de esa escuela rural. Ahora se encontraba sumida en la decadencia, en el frío y el abandono, atormentada por la lluvia letárgica que apenas se molestaba en caer en ese lugar dejado de la mano de Dios. Allí reinaban la negrura en el cielo y el mal en el edificio.